Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Al Gran Pueblo Argentino. Es un placer estar acá nuevamente en la pantalla de EVA TV en el primer domingo de diciembre. Y como siempre me acompañan mis queridos compañeros Pablo y Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, empezando acá el octavo ya, ¿no? Sí, octavo programa. Impresionante, ¿no? El ciclo que se está dando a poquito, consolidándose. Buenas noches a todos. La verdad un éxito, ¿no? Y la verdad cada vez más gente que nos pregunta en todos lados por el programa. Hay comentarios de la semana pasada, ¿eh? Muchos les gustó, otros más o menos. Bueno, eso es bueno, de eso se trata. Tema, algunos si les gusta a todos, no sirve. Defensores de vapeadores tenemos. Tenemos unos defensores de vapeadores. Hay alguien que decía que con el vapeo servía para dejar de fumar. Le habrá servido a él, pero digamos, evidencia de que sirve no hay. Bueno, pero está bien. Despertó polémica. Una docente contando que alumnos de segundo año de la secundaria ya van con vapeadores en algunos casos a las escuelas. O sea, es un tema. No, es un tema súper preocupante. Y la verdad que estuvo bueno que lo hayamos tratado y bueno, vamos a seguir escuchando las opiniones de la gente. Bien. Totalmente. Y bueno, hoy es un día importante porque es el día del VIH-Sida. Así que ese va a ser el tema de hoy que vamos a estar... Totalmente. Primero de diciembre, Día de Lucha Internacional contra el VIH-Sida. Tiene que ver justamente con que en el año 1981, un día como hoy, se hizo el primer diagnóstico, digamos. Es el primer caso. No sabía yo que era por eso la efeméride. Exactamente, por eso tiene que ver. Y está bueno para empezar, esta vez diferente, con un verdadero o falso al principio. A ver qué sabemos del tema. Escucho. Vamos a ver. Así que en esta solamente vos contestanos verdadero o falso y después nos metemos en tema. Bueno, me más gusta. fácil. Empiezo yo. Dale. A ver. Bueno, las personas con VIH que están en tratamiento y se mantienen indetectables no transmiten el virus por vía sexual. Verdadero. Bien. El VIH no se... Perdón, va de nuevo. El VIH no se transmite por besar, abrazar, ni en las relaciones sexuales en las que se usa correctamente preservativo. No se transmite por compartir vasos, cubiertos, mate, intercambiar ropa, usar el mismo baño, la cama o la pileta, y no lo transmiten los mosquitos, tampoco el sudor o las lágrimas. Así es, verdadero. ¿Todo verdadero? Todo eso es verdadero. Sí. Bien. 3. El tratamiento para el VIH debe suspenderse una vez que la carga viral sea indetectable. No. Esto no es así, el tratamiento seguramente habrá que mantenerlo, así que es falso. Bien. Muy bien. 4. Existen tratamientos especiales para que el VIH no se transmita durante la gestación. Al bebé, efectivamente. Hay tratamientos, sobre todo en el momento del nacimiento, que es el momento en donde se transmitía habitualmente al bebé, no durante el embarazo, sino en el momento del parto o nacimiento, y entonces ese momento se hace una profilaxis especial para que el bebé no se enferme. Bien. Bueno. 5. El concepto I igual I se refiere exclusivamente a la transmisión por vía sexual. La evidencia científica actualmente disponible no permite extrapolarlo a la transmisión por vía perinatal o por el uso de jeringas u otros materiales cortopunzantes. Verdadero. Muy bien. Muy bien, acertaste todo. Bien, vamos todavía. Bueno. Usted es médico. Exactamente, me dedico a esto. Listo, extendemos el certificado. Ustedes saben que decías el comienzo de la epidemia, no sé, seguramente ustedes tienen más, pero la verdad que yo, como ustedes saben, tengo muchos años. Así que yo empecé a estudiar medicina allá por el año 83. Retorno de la democracia. Y inicio de la epidemia de VIH en el mundo. No existía. O sea, cuando yo estaba en el secundario, el VIH no existía. El VIH empezó a aparecer ahí sobre el último año. Acá en Argentina empezamos a leer por primera vez en esas épocas. Yo me acuerdo haber leído en una tapa de una revista Times de Estados Unidos, que en ese momento no era digital, se conseguía de alguna manera, las primeras repercusiones de esto que se llamaba en ese momento peste rosa y que estaba claramente relacionada con una enfermedad cutánea maligna que aparecía, que se llama sarcoma de Kaposi, que es una complicación del VIH por la baja de defensa, es un tumor de la piel que da unas manchas rosadas, asalmonadas en la piel, muy características, muy raro, es un tumor que existe más allá del VIH y antes del VIH, pero que el VIH empezó a aparecer en muchas personas que no se sabía por qué aparecía y esto llevó a estudiar la inmunidad de estas personas y apareció el tema del virus. Por eso se llama peste rosa y se empezó a ver, claro, en ese momento que era sobre todo en varones homosexuales. Y eso generó esta idea de la peste rosa, tanto porque era rosa la lesión, como que era una cosa medio discriminadora en esa época también con el tema de los homosexuales. Hoy vamos a seguramente tocar algunos temas y van a ver que sigue habiendo mucha discriminación en este tema. Todo el estigma discriminatorio, claro. Exactamente. Persiste. 40 años después seguimos teniendo increíblemente algunos estigmas discriminatorios y hay gente en los Estados Unidos
muy importante, hablábamos el otro día de Robert Kennedy, que va a ser el ministro de Salud de Trump, que entre sus declaraciones previas, si uno lo busca, encuentra que él dice que el virus del SIDA no existe y que la enfermedad de SIDA tiene que ver con cómo viven los homosexuales. Exactamente, la cuestión socioambiental, un estilo de vida, tiene que ver con eso. Es el Abel Albino de Estados Unidos. Claro, sí, bueno, el nuestro es bueno también, tiene lo suyo. Nunca olvidemos que decía que el preservativo no servía porque el virus atravesaba la porcelana, ¿no? Entonces, si después quieren, les explico por qué decía eso Albino. Sí, vamos a tener un momento Albino y Roberto de esta... me parece que hay un momento que lo vamos a tener que tocar. Y de ese momento inicial, allá por el 82, 83, los primeros casos, me imagino los casos muy mediáticos, está el caso Freddie Mercury, claro, actores, celebridades en su momento, y que bueno, después se fue como popularizando más la cuestión. Hasta llegar a los antirretrovirales, hasta llegar al tratamiento. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue el tema? Porque era una época muy, muy complicada, porque después, bueno, yo terminé la Facultad de Medicina, ya esto empezó a hacerse cada vez más conocido, empecé la residencia de pediatría. Ya en la época de la residencia de pediatría mía, en los 90, ya había mucha transmisión vertical. Ustedes saben, la transmisión vertical es una de las maneras de contagiarse VIH, porque uno VIH se puede contagiar a través de relaciones sexuales, como dijimos, con personas que sean portadoras, cuando las relaciones sexuales no son seguras, entonces hay un riesgo de contagiarse, o también a través de inyecciones con personas que tienen la enfermedad, a través de compartir jeringas o agujas, o transfusiones de sangre no cuidadas. Esa es la otra manera. Y la tercera manera es lo que se llama transmisión vertical. Muchas veces van a escuchar, este paciente tiene 20 años y es VIH vertical. Significa que lo recibió de su madre, digamos. La transmisión vertical es cuando la mamá, que es VIH positiva, se lo transmite a su bebé. Como dijimos al principio, el momento más riesgoso es el momento del parto. Por eso, en ese momento, en los 90, cuando yo estaba haciendo la residencia, y era de pediatría, había muchos chiquitos en Argentina que nacían con VIH, porque eran hijos de madres, no había cómo no hacerlo, no había todavía tratamientos efectivos, los tratamientos eran todos experimentales. El virus es un virus muy complejo de generar una vacuna. Fíjense, pues llevamos 40 años y no tenemos vacuna. Fíjense la diferencia con el COVID, que conseguimos vacuna al año y medio. Bueno, ese es un virus muy diferente y que escapa en general a las posibilidades tecnológicas de conseguir una vacuna. Entonces, y estos chicos que eran verticalmente transmitidos de VIH, aparte a pocos años enfermaban, sus madres en general fallecían rápidamente, y ellos se enfermaban de SIDA y también fallecían. Recibir el diagnóstico de VIH en ese momento era una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte, y aparte había un enorme miedo de todo el mundo a contagiarse. Dentro del equipo de salud mismo, el uso de guantes, el cuidado de no pincharte, el cuidado de que esto no operara a alguien porque tenías miedo de que te contagies. Toda esta situación era una situación muy, muy desagradable, muy fea, y la verdad es que en ese momento hubo algunos infectólogos. Yo siempre recuerdo a Can, que se hizo a Pedro Can, que se hizo un poco conocido durante el COVID para el resto de la población. Pero Pedro fue uno de los pocos médicos que en ese momento recorría los hospitales pediátricos, identificaba a los niños con VIH, los trataba, consiguió las primeras medicaciones que llegaron a Argentina, empezó a implementarlas. Obviamente las primeras eran muy caras, había que conseguirlas para los pacientes que las necesitaban. Y la verdad que muchas veces poniendo el cuerpo, como se hacen estas cosas los infectólogos. Y bueno, después terminó Pedro con la Fundación Huésped, y hoy su hijo, Leandro, y todo esto, trabajando en esta idea de ayudar a este colectivo de gente que, además de estar enfermo, tenían la discriminación de que se los culpaba de que ellos eran responsables por la homosexualidad, aunque hubieran sido transmitidos verticalmente o tal por vez una transfusión. De las pocas enfermedades, no sé tanto del tema, pero donde además de estar padeciéndolo, de estar luchando contra una enfermedad, una persona tiene que luchar contra el estigma social que eso tiene, ¿no? En muy pocas cosas uno es culpabilizado por lo que le pasa, y en este sentido uno tiene que cargar con ser un indisciplinado sexualmente, con no cuidarse y no cuidar a otros, con un montón de cuestiones. Pero te pasaban, bueno, ¿recuerdan la película Filadelfia? Sí. Cómo lo echan al abogado de este lugar porque tenía VIH, o tenía SIDA en realidad. Y recuerden que, bueno, por eso hubo que hacer muchas normas, también leyes en la Argentina, fuimos uno de los pioneros en este tema, de tener una ley que proteja, porque la verdad es que
a vos te hacían un estudio prelaboral, te hacían un test de VIH y si tenías VIH nadie te preguntaba, te hacían el test y no te tomaban de trabajo. Porque tenían algún miedo medio loco de que vos contagies o estas cosas así, aunque no tuviera nada que ver tu trabajo o no tuviera ningún riesgo de contagio real. O te negaban la obra social también. Ni hablar, claro, era una enfermedad preexistente y con esto no te lo daban. Por eso hubo que el Estado tuvo, como siempre decimos nosotros, hay temas en donde el Estado puede no estar, pero hay temas en donde el Estado debe estar y en salud debe estar. Y este tema de la pandemia de VIH, de epidemia en ese momento en la Argentina, fue una cosa muy dura en un país, como siempre, la Argentina un poco periférico, con pocos recursos, etcétera. Pero me parece que gracias a algunos grandes infectólogos que tuvo la Argentina en ese momento, destacamos a Pedro, pero también hubo otros, y enfermeros y enfermeras que trabajaron muchísimo en esto, y también la voluntad política, ¿no? En ese momento Néstor Kirchner, de trabajar en una ley que garantizara para todo el colectivo la posibilidad de acceder a los medicamentos que en ese momento ya empezaban a mostrar algún nivel de resultado. Y esa fue la primera ley. Fuimos el primer país de Latinoamérica que garantizó a toda la población con VIH, con cobertura o sin cobertura, el tratamiento. Hoy tenemos una nueva ley, que es de hace muy poquito, hace 2 años, que sumó a la ley de VIH otras enfermedades de transmisión sexual, las hepatitis virales, que algunas son de transmisión sexual también, la tuberculosis, que algunas están relacionadas con el SIDA como complicación inmunitaria del VIH. Entonces están agrupadas ahí. Y es una ley que, además de garantizar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, tengas cobertura social o no la tengas, también prevé temas que tienen que ver con la posibilidad de que te jubiles un poquito antes, si tenés estas enfermedades que son tan desgastantes, puedas tener algún nivel de ayuda estatal para esto. Y bueno, garantizar el presupuesto para estos tratamientos que son costosos, ¿no? Eso te estaba pensando, ¿cómo está hoy esa ley con respecto al presupuesto? Bueno, esto es un tema muy interesante que me parece que, aprovechando el día del VIH, es un día para decirlo, estamos muy preocupados. El otro día estuvimos en el Congreso habilitando una especie de que se llama plataforma parlamentaria, que es una plataforma que es internacional, muchos países del mundo la han firmado, nosotros también. Un grupo de diputados y diputadas en este momento, que es una plataforma que le pide a los estados que garanticen el tratamiento, que garanticen la posibilidad del diagnóstico para los pacientes, ¿no? Y justamente charlábamos de que, ustedes saben que la Argentina no tuvo presupuesto en el año pasado, o sea, el año 24 no hubo presupuesto, se prorrogó el del 23. Entonces, si bien había habido un proyecto de presupuesto, ese presupuesto no se trató. Entonces estábamos trabajando. Para que tengan una idea, el programa de VIH-Sida en el año 23 tenía aproximadamente 23.000 millones de pesos destinados. Para el año 24 preveía 42.000 millones de pesos destinados. Preveía eso. La verdad es que se consumió durante el 24 millones, mucho menos, y para el 25, presupuesto que al final terminamos sin votar este año, se ha terminado el año y no lo hemos hecho, veremos si en extraordinaria se planteaban de vuelta 24.000 millones. O sea, tenemos el mismo presupuesto calculado en pesos, entiendan que los dólares se han devaluado mucho en estos años, que lo que teníamos en el 23. Entonces, de verdad es que hay una caída, no solamente en proporción al presupuesto, o sea, en el presupuesto, supónganse, el programa de VIH-Sida representaba el 4.5, 4.8% del presupuesto. Hoy representa... Del presupuesto de salud. De salud, exactamente. Para el 25 representa menos del 1%. Pero no es porque el presupuesto de salud haya crecido, todo lo contrario, el presupuesto de salud no ha crecido, sino que esto se ha achicado. Porque cuando uno ve las metafísicas, la Argentina tiene hoy 140.000 pacientes que tienen VIH, 140.000 pacientes. De esos, más o menos el 60% se en el sector público por supuesto que hay cerca de 5.000, 6.000 pacientes nuevos todos los años. No es igual en todas las provincias, ¿no? La tasa de incidencia es muy variada. En promedio en la Argentina es más o menos 12 por cada 100.000 habitantes, o sea, los nuevos casos, 12 por cada 100.000. Para que tengan una idea, sífilis, otra enfermedad de transmisión sexual, tiene casi 50 cada 100.000. O sea, estamos viendo una situación muy compleja en ITS, no solamente en SIDA. Pero este 12 de VIH, que uno podría decir no es tan alto con respecto a la región, y que muestra tampoco un aumento significativo en el último tiempo, es muy variado en la Argentina. Entonces vos tenés provincias de 28, claro, provincias de 6, claro,
por 100.000. Eso es la cantidad de nuevos casos por año. ¿Con qué se relaciona eso? Y con las medidas de prevención, con la educación de la población, con la educación sexual integral, sin duda, porque vos viste que la educación sexual integral, que tanto se discute, y que es ley, que es obligatoria, no se da igual de la misma calidad. Yo no quiero decir nada, pero quizá la provincia con peor indicador, no quizás. La provincia hoy con peor indicador es Salta. Sí. Y Salta, si bien no es una provincia del norte, como cualquiera de nuestras provincias del norte, es una provincia pobre, pero no es tanto más pobre que Tucumán, o tanto más pobre que Jujuy, o tanto más pobre que Catamarca, para tener el doble. La diferencia, el doble de Tucumán. Tucumán tiene 14. Sí. Claro, exactamente, el doble porque Salta tiene 28. Dijimos que el promedio de Argentina es 12. Sí. Y dijimos que Buenos Aires tiene 6. Claro, Cava tiene la mitad del promedio. Exactamente. ¿Por qué? Y bueno, porque seguramente falta educación, faltará acceso a preservativos, faltará de testeos, porque si vos tenés un porcentaje de estos pacientes que se diagnostican en forma temprana y tienen mucha mejor evolución clínica. Pero hay un porcentaje en la Argentina no menor, que cerca de la mitad, 40%, que se diagnostican en forma tardía. O sea, se diagnostican porque hacen alguna complicación de SIDA, no por los testeos habituales. Entonces, eso también es muy variado en la Argentina, y desde ya que las provincias del norte tenemos peores indicadores en cuanto a detección de esta enfermedad. Esto de tener un presupuesto tan acotado, fíjense en las metafísicas, dice, a ver, ¿cuántos pacientes calcula el gobierno que va a haber de VIH para el año 2025? Calculan que va a haber menos. Y no va a haber menos, porque ninguna de las medidas que se están tomando son para que haya menos. Dicen que va a haber menos para comprar menos remedios. Claro, pero no puede haber menos mágicamente, te debería haber menos como resultado de políticas públicas, Claro, digamos. exactamente, que acá se están desatendiendo y por lo tanto lo más probable es que haya más. Pasa lo mismo con tuberculosis. Y leía una nota que en la pandemia se empeoró todo por el tema de, no sé si la falta de acceso a preservativos por el aislamiento, pero como que hubo un aumento de casos por la pandemia. Seguramente la pandemia en todo este tipo de enfermedades fue un problema porque, claro, al no tener la posibilidad de acceso, si bien es verdad que el aislamiento, vos decís, bueno, quizá va, pero evidentemente los contagios se produjeron, la gente dejó de testearse, hubo menos acceso. Ustedes saben que acceder a un testeo de VIH, que es siempre voluntario, nunca obligatorio, lo dijimos, es absolutamente privado, o sea, la gente puede hacérselo y acceder al conocimiento de que uno tiene VIH inmediatamente habilita a que recibas el tratamiento y que te cures, porque I es I, o sea, indetectable quiere decir que no transmitivo, por eso es una vida absolutamente normal. Hoy ese miedo del VIH de los años 80, en donde no había nada que hacer y que todo el mundo se moría, porque se morían, la verdad, dejó de estar ya. Ya la gente no debería morir de Y hoy la gente que muere es gente que no se trata. Que se trata mal, que deje el tratamiento, que no adhiere, que no adhiere o que no recibe. Porque fíjate, este año, con este tema presupuestario, hubo medicamentos que dejaron de existir. Entonces, por ejemplo, vos venías muy bien, indetectable, con un tratamiento, porque en general son 2 drogas o 3 drogas, había un medicamento que era de 2 drogas que dejó de estar en la Argentina. Entonces hubo que cambiarle los protocolos a los pacientes. Te quería preguntar justamente por eso, por cómo pasamos de aquella época del cóctel, ¿no? de medicación, que muchas veces era justamente algo atentatorio contra la posibilidad de adherir a un tratamiento porque era insostenible para muchas personas, a la simplificación que tenemos actualmente hoy, que en realidad con voluntad política se podría sostener para todas las personas que lo necesiten, ¿no? Sí, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Te digo, hay algunos tratamientos ahora o prevenciones que son inclusive semestrales, inyectables. O sea, hay la verdad que ha mejorado mucho y la verdad se ha aprendido mucho también del virus de VIH. Y una de las cosas que es fundamental y que también ha habido déficit este año y presupuestariamente nos preocupa para el año que viene son los kits diagnósticos y lo que se usa para la carga viral. La carga viral, cuando nosotros decimos indetectable es igual a que no transmite, indetectable implica que le hemos hecho a ese paciente un estudio de carga viral. Esa carga viral se hace con estudios relativamente complejos. Son los famosos, o sea, ¿cuántos CD4 tenés? Exacto. ¿Cuántos CD4 te quedan? Exactamente, sí. Que son las células que son afectadas por el VIH y van disminuyendo. Entonces la carga viral implica cuántos por PCR tenés de eso también. Para ser indetectable tenés que medirlo. Y si no lo medís, entonces, y si no comprás los reactivos, no medís. Entonces, uno de los problemas no es solamente la falta de compra de tratamientos, sino también de kit diagnósticos para la detección del virus y también de la carga viral del virus, o sea, cómo estás. Así que bueno,
La verdad que estaban muy preocupados las organizaciones. Ustedes saben que hay muchas ONG que han venido batallando con esto, están muy afligidas, vienen de alguna manera en el mejor sentido, ¿no?, a exigirle a los senadores, a los diputados, que hagamos que la ley se cumpla. La ley existe, o sea, y quien debe hacerla cumplir es la justicia. Ahí tenemos... No el Parlamento, pero bueno, obviamente se entiende la desesperación, ¿no? Pablo, un segundito para que te tomes un mate. Tenemos un testimonio justamente de una persona de ciclo positivo de acá de Tucumán que hace un poco un panorama de cómo es la situación y lo que están reclamando, que es lo que estás diciendo vos, y seguimos charlando sobre estos temas. Hola, mi nombre es Leandro Varela, soy de la Asociación Ciclo Positivo de la provincia de Tucumán. Quiero agradecer hoy, 1 de diciembre, la invitación a pensar y a reflexionar en torno al Día Internacional en respuesta al VIH y SIDA, en un difícil panorama político y social a nivel nacional, en donde las intenciones del gobierno nacional es una reducción para 2025 del 76% del presupuesto en el abordaje y la respuesta al VIH, hepatitis virales y tuberculosis. Nosotros como organización pensamos que no solamente esta problemática y esto va a afectar a las personas que viven con VIH en nuestro país, sino también que nos atraviesa como sociedad, ya que estamos discutiendo y hablando sobre una cuestión de salud pública. Nosotros como organización estamos hoy justamente también cumpliendo 6 años de aniversario de trabajo a lo largo y a lo ancho de Argentina, con presencia en 7 provincias de manera federal y trabajando en los territorios. Y como reflexión al día de hoy quería traer la importancia y recordar de una campaña que venimos trabajando hace un tiempo con la organización, que es I igual a I, indetectable es intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que vive con el virus y adhiere al tratamiento y logra sostener la adherencia durante 6 meses, ya no va a transmitir más el virus por vía sexual. Pensamos que la divulgación de este mensaje y de esta información no solo ayuda a las personas con un nuevo diagnóstico a la adherencia al tratamiento, sino que reduce considerablemente el estigma y la discriminación. Por eso es importante que se apruebe un presupuesto acorde a las necesidades y a la situación a nivel nacional, y llamamos e interpelamos a los funcionarios, diputados y senadores a que revean esta posibilidad, pensando que es algo que nos atraviesa a todos como sociedad. Bueno, muchas gracias. 3, 2, 1, aire. La verdad que muy valioso e interesante el testimonio de este... Ay, perdón. Leandro. De este chico Varela, sí, perdón. Vamos de vuelta. 3, 2, 1. Bueno, le agradecemos a Leandro Varela de Ciclo Positivo por sumar su testimonio. En este debate, bueno, la verdad que genera mucha preocupación la cuestión presupuestaria. Y mencionabas el tema de los preservativos, Pablo. ¿Qué está pasando los con preservativos eso? es una cosa interesante. Por algún motivo que entiendo no es económico, porque eso sería ridículo, sino más bien ideológico, este gobierno ha decidido repartir mucho menos preservativos. Y bueno, obviamente las provincias no han reaccionado a tiempo para la compra de tales. Fíjense que, para que tengan una idea, porque es realmente llamativo, el presupuesto del año 23, el que se propuso en ese momento para el 24, establecía que entre el programa de programación de salud sexual y progresión responsable y el de VIH-Sida, la nación iba a repartir en las provincias 54 millones de preservativos. En el del 25, que es el primero que elabora este gobierno, a pesar de que no se votó todavía, ellos estaban marcando 4 millones, o sea, 54 millones, 4 millones para VIH y otros 20 para salud sexual. O sea que estamos en menos de la mitad de la cantidad de preservativos. Esto lo alertó sobre esto una de las fábricas de preservativos en Argentina, que había visto de pronto que las licitaciones nacionales habían desaparecido prácticamente. Y bueno, si no nos cuidamos, hay que ser muy claro en esto: el preservativo previene el VIH, previene el embarazo no deseado y previene otro tipo de enfermedades de transmisión sexual en forma muy eficiente. Así que es muy importante que los que nos escuchen
sigan usando preservativo, lo usen con toda tranquilidad y podamos de alguna manera, ustedes se recuerdan que en los centros de atención primaria uno llegaba y había preservativos para el que se quiera retirar. Sí, sí. Bueno, eso han desaparecido. O los boliches tenías. Bueno, han desaparecido porque baños. eran los gratuitos que daba el Estado Nacional. Hoy tendremos que repensarlo como tantas cosas, si el Estado Nacional no los va a comprar y tendrán que comprarlo las provincias. O por lo menos, son caros. Son eso caros. estaba por Y sí, decir, claro. por lo menos regulen los precios, porque son carísimos. O sea que en estos temas no lo escuchamos al vino. No, ustedes recuerdan De la que- porcelana. Recordá lo de Albino. Albino había dicho, en la discusión en ese momento por interrupción del embarazo, había dicho que los preservativos no servían porque el virus del SIDA atravesaba la porcelana, ¿cómo no iba a atravesar el látex? Básicamente este era el concepto. Más allá de las diferencias de porosidad entre el látex y la porcelana, ¿esto de dónde viene? O sea, ¿de dónde dice Albino semejante barbaridad? Se hizo famoso mundialmente. Sí. Esto viene porque cuando aparecen los primeros virus, ustedes saben que dentro de lo que es el estudio de los microbios, de los agentes que nos enferman, que son bacterias, parásitos, hongos y virus, los virus son tan chiquititos, los virus son microorganismos intracelulares, o sea, son los más pequeñilos de todos, van adentro de las células, no van solos. Entonces no se ven en el microscopio. Entonces uno ve un microscopio en esa época, en la época de Pasteur, veían en los enfermos, sacaban muestras y veían sí, un Escherichia coli, veían un Streptococo, veían un Vibrio cholerae, veían a los bichitos. Los veían en microscopios de esa época. Los virus para ver hay que verlos en microscopio electrónico. Pasaron muchas décadas para que haya un microscopio electrónico, o sea, no había. Pero había una cosa que empezaron a ver, es que en algunos enfermos sacaban material, y ese material los hacían pasar a través de filtros de porcelana porosa, que se usan en laboratorio. En laboratorio, tubos de ensayo, así. Claro, entre dos tubos de ensayo hay filtros, es muy común usar en los laboratorios filtros. Dentro de los tipos de filtro hay un tipo de filtro que es de poros muy chiquititos, donde prácticamente no pasan las células, y que eran filtros de porcelana porosa. Entonces el virus era muy chiquitito y podía pasar estos filtros, entonces eran lo que en ese momento empezaron a llamar sustancias filtrables. O sea, había algo en esa sustancia que era filtrada y se seguía manteniendo y seguía enfermando. O sea, yo tenía lo que enfermaba de este lado, le ponía un filtro de porcelana. Teóricamente no pasaba nada del otro lado, y cuando iba al otro lado, usaba esto y lo ponía en animales de experimentación, enfermaba. Entonces eran sustancias que empezaron a llamarse filtrables. Entonces, bueno, después se estudiaron y fueron los virus. Y supimos que eran virus, que eran intracelulares, que eran muy chiquititos y que daban muchas enfermedades. De ahí le viene al vino la reacción de que los virus del SIDA, que por supuesto no existían en la época de Pasteur, pasaban los filtros de porcelana. Es tan ridículo. Aparte estamos hablando de filtros de porcelana porosa, no de la porcelana de los vasos que es enlosada y que no tiene ninguna chance de que nada pase a través de la porcelana. Claro, totalmente. ¿No? O sea, la porcelana desde ya no deja pasar el virus del SIDA, la porcelana de las tazas de porcelana, pero me parece que ni él entendía bien por qué lo decía, porque no lo pudo aclarar y quedó como una cosa histórica en el Congreso argentino. Un papelón, fue un papelón. Papelón total. Entonces volvemos a decir desde acá, desde este programa, que el preservativo previene el paso del virus del SIDA y que es un método efectivo, seguro, no solo para evitar el SIDA, sino también para evitar otras enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado, ¿no? Así que hacemos un llamado al uso del preservativo. Sí, Pablo, y hablando de esto de métodos de prevención, hay ahora también una medicación que se le llama PrEP. Exactamente. ¿Querés contarnos de eso? Porque me parece algo súper novedoso. Claro, no había. Esto, en la última ley de VIH, SIDA y enfermedad de transmisión sexual se incorporó, o sea, se decía en la otra ley que los tratamientos se iban a dar. Pero no había todavía tratamientos preventivos. Esto es, cuando uno tiene o va a tener una relación sexual de alto riesgo, hay una medicación preventiva que si uno la toma, reduce claramente el riesgo de contaminación. Son en general antivirales que tienen la capacidad de evitar la infección. O sea, es como una manera de, además de usar todo lo otro, pero en determinadas circunstancias, alguien dice, tengo un alto riesgo, ya sea previo a la relación o inmediatamente posterior, pero eso es pre y post, también existen de los dos tipos. Y dentro de estos pre,
o sea, preventivos, creo que algo dijimos al principio, han aparecido hace muy poquito, en estos días, en una revista médica, un antiviral que, puesto en forma inyectable, tiene efecto preventivo 6 meses. Una inyección durante 6 meses evita que una persona en situación de alto riesgo reduzca su riesgo de forma muy marcada. Se venía probando con medicaciones orales, que es la que charlábamos recién, y ahora apareció una inyectable que en una inyección en 6 meses te evita. Y eso es muy bueno porque, claro, la compliance del paciente, el hecho de que no se olvide de tomar y todo, siempre es un riesgo. Entonces, si vos podés poner algo que te dure 6 meses, me parece que sigue siendo esa protección sigue siendo muy cara. Y nosotros desde acá seguimos diciendo que más allá de eso, todo el mundo use preservativo. Pero, Claro, existe y aparte en la ley está. Y tengo que decirles que para el presupuesto de este año el Ministerio de Salud de la Nación había previsto comprar de este tipo de medicación nada, 0. A pesar de que la ley lo obliga, 0. 0 dicho en la ley, o sea, no es que la ley no salió todavía, qué sé yo, pero bueno, ir avisándole a las provincias que esto es un tema que van a tener que comprar las provincias. Y que además se da en un contexto en el cual cada vez se ven menos campañas, menos difusión. Nada. De hecho, si uno sale y le pregunta a la gente si tiene una idea de qué es el PrEP, no debe tener la menor idea porque no nunca sabía. siquiera lo escuchamos, Claro. salvo que uno tenga, por una cuestión particular, que ir a un hospital y en un hospital se va a encontrar con las columnas, con afiches, con campañas de difusión y que demás. además son viejas. Que son viejas. Porque ya encima. hoy no hay nuevas campañas porque el ministerio, todos los ministerios, el gobierno en general, ha decidido que, como estamos en una situación complicada de lo económico, hacer campañas de prevención es un gasto innecesario. Cuando todos sabemos que todo lo que es prevención es ganancia de plata. Es un ahorro. Por supuesto, porque cada paciente que se pesque VIH por no haber hecho esto es un gasto para el Estado para siempre. Pero bueno, son los temas que cuestan charlar con este gobierno de Javier Milei en este momento, que han decidido que lo único que importa es que el equilibrio fiscal le cierre. Vamos a volver a decir de este programa también que no le cierra porque pasaron la deuda a un lugar donde no se le está midiendo, pero si la tuviéramos medida no le cierra el equilibrio fiscal, y que en el momento que el flujo de dólares empiece a escasear, hoy el blanqueo les permitió 20.000 millones de dólares, es probable que el Fondo Monetario aporte algo también y logren sostenerlo, pero en el momento en que este flujo de dólares se acabe, y más tarde o más temprano se va a acabar, porque es así, porque nadie te va a dar esto si no producís, me parece que la Argentina va lamentablemente a volver a tener un proceso devaluatorio y esto va a volver a complicarse. Bien. Bueno, al principio te referías, yo preguntaría ya por otro tema. Me si parece te bien. parece. Me parece bien. Pero al principio te referías justamente a una reunión, un encuentro que hubo por el tema VIH-Sida, con ONU-Sida, con un grupo, con un sector, con un frente de organizaciones, profesionales y demás, que de alguna manera están en lucha por mantener el presupuesto, la garantía de presupuesto. Hay otro tema para el cual también se necesita garantía de presupuesto, o por lo menos que el Estado siga estando presente, que es el famoso plan Remediar. ¿De qué se trata? Creo que es otro tema que tampoco la gente sabe de qué se trata. Sí. Los que van a los centros de atención primaria públicos quizás sepan, capaz que ni siquiera saben y reciben los medicamentos sin saber de dónde vienen, ¿no? El programa Remediar es un programa que tiene 30 años, tiene 20 años, es del año 2001, 2002. Gestión Ginés. Gestión Ginés González García, plena crisis del 2001-2002. La gente iba a los centros de atención primaria, acá en Tucumán pasaba exactamente lo mismo, y entraban con una patología y se iban con una receta, y como decía en ese momento Ginés, entraban con un problema y se iban con 2 problemas, porque no tenían cómo comprar ese medicamento. Los centros de atención primaria no tenían una dispensa o una entrega de medicamentos para la población. Entonces en ese momento se idea este plan, que es un plan que hace que el Gobierno de Salud de la Nación compra medicamentos al por mayor a muy buenos precios, porque claro, compra para toda la Argentina, compra para generar algo así como 15.000 botiquines todos los meses para 8.100 centros de atención. Cada uno de estos atende cerca de 19 millones de personas que reciben algún tipo de atención en base a este programa. Y en esos botiquines que compra y arma el Gobierno de la Nación y que llegan directamente por correo al CAPS, el CAPS los prescribe, los entrega,
y al otro mes le llega de vuelta y si usa más de una medicación, al mes que viene le viene más de esta. O sea, no son exactamente iguales los botiquines, depende cuánta población atiende ese CAPS, dónde está, qué tipo de patología tienen, etcétera. Y constituyen el 80% de los medicamentos que un centro de atención ambulatorio necesita. Antibióticos, antiinflamatorios, anticonceptivos, etcétera. Analgésicos también. Analgésicos, antianémicos, hierro, vitaminas. Hay para la hipertensión, para el colesterol. La verdad que es una gran ayuda. Y si bien algunas provincias, Tucumán entre ellas, también aportan medicamentos a los centros de atención primaria para de alguna manera sumar, el volumen más grande de medicación que entrega un CAPS viene de estos botiquines del Remediar. Claro, porque los CAPS no tienen presupuesto propio. No pueden comprar. No, se los da el CIPROSA. En Tucumán el Ministerio de Salud, Sí. el CIPROSA, y además reciben de la Nación. Esto pasa, y ustedes tienen que hacer una idea, a lo largo y ancho de toda la Argentina. Esos pequeños puestos sanitarios en la provincia de Chaco, en el Impenetrable, o acá en los valles calchaquíes nuestros, o en alguna zona del Calafate allá en la Patagonia más austral. En todos esos lugares llega todos los meses el botiquín de Remediar hace 20 años, hace un poquito más de 20 años. ¿Este programa fue igual en todos los gobiernos? No. Definitivamente no. El gobierno de Mauricio Macri fue bastante reducido, fue bastante poca, que bajaron la cantidad de remedios, bajaron la cantidad de medicación, lamentablemente, pero se sostuvo. Y nosotros el año pasado, en el Senado, estaba yo de presidente de la Comisión de Salud del Senado, y con una senadora de San Luis, de apellido Catalfamo, decidimos que en homenaje a los 20 años que cumplía el programa, hacer una ley que garantizara, en ese momento nunca nos imaginamos que iba a ser necesario, pero que garantizara que no venga, que no sea, digamos, variopinta la calidad, claro, que no sea discrecional, que sea quien sea el que gobierne, el programa Remediar se sostenga, porque más o menos se había demostrado que todos los gobiernos lo querían al programa, porque no lo habían sacado. No imaginábamos que íbamos a tener un gobierno como el de Javier Milei. Hoy se hace una cuestión de vida o muerte, porque la verdad es que este gobierno nacional quiere quitar el programa de Remediar. Y ya claramente lo viene reduciendo, hay menos entregas, hay menos aportes, hay menos, como fue en la época de Macri, pero el presupuesto, inclusive el presupuesto que mandaron, que al final, como dijimos, no se salió, dice que ellos van a sostener aquellas cosas que tengan ley que las ampare. Vacunas, programa de salud social y protección responsable, VIH-Sida, eso lo van a mantener. Remediar no tiene una ley, tiene una resolución. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una ley en ese momento en el Senado, tuvo media sanción en el Senado, ese proyecto, pasó a Cámara de Diputados, lo recibimos como presidente de comisión en diputados, le dimos dictamen, o sea, tiene dictamen ya en diputados, está en condiciones de ser votado en el recinto. Entonces, ¿qué es lo que falta? Y bueno, que lo pongan en el temario. Como no lo ponen en el temario, a pesar de los pedidos y la insistencia y todo, porque como son todas, las sesiones de este año han sido todas sesiones especiales. No ha habido ninguna sesión en donde uno pueda plantear qué tema incorporar o no. Solamente las sesiones especiales son cuando un grupo de diputados se junta y dice tratemos tal tema. Y bueno, estos temas que no son la urgencia del último momento, a veces no llegan. Entonces planteé en esta última sesión que hubo, planteé una cosa que se llama apartamiento de reglamento, que es incorporemos un tema que no está en el temario. Ese es el reglamento que si uno se aparta. Para poder incorporar un tema que no está en el temario necesitas 3/4 partes de los votos emitidos. O sea, es una mayoría casi imposible de lograr y bueno, por muy poquito voto no lo logramos. Fue una pena porque de verdad creo que prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo. Inclusive votaron a favor peronistas, radicales, la izquierda, de gente de la coalición cívica, del grupo de Pichetto, todos acompañaron. Pero bueno, faltaron algunos votos más. Y bueno, hoy el programa Remediar sigue a tiro de decreto, por decirlo así, a tiro de resolución, peor que decreto, y las provincias tendrán que comprar la medicación si la nación no la compra, o la gente quedará sin remedio, que es la otra solución que espero no sea la que nuestros gobernadores decidan, ¿no? ¿Y el año que viene hay posibilidades de volver a presentar esta iniciativa? Sí, no ha perdido estado parlamentario, se puede insistir, nosotros si hay extraordinaria podemos insistir de vuelta. Pero bueno, realmente es una lástima que en la Argentina la política no pueda definir algunas políticas de Estado que sean persistentes en el tiempo, sin obligarnos por ley. O sea, salud sexual y protección responsable debería ser un tema de Estado, no requeriría una ley.
El programa Remediar, o sea, el programa de medicamentos esenciales, debería... ¿no? Pero bueno, la verdad es que hemos aprendido a los golpes que conviene tener una ley. Por eso estamos tan contentos de haber sido autores de la ley de vacunas. Total. Porque hoy las vacunas estarían en riesgo de ser compradas por la nación, las de calendario. Ya sabemos que las que no están en calendario no las compran, la de dengue es el ejemplo, pero las que están en calendario las compran porque la ley los obliga. El día que alguien derogue la ley, la vete o haga alguna de estas cosas o la cambie, nos quedaremos y también las provincias tendrán que comprar las vacunas. Y lo digo no para amenazar o generar miedo, no, sino porque es la intención de este gobierno que eso suceda. Creen que eso es mejor. No es verdad que es mejor. En una revista internacional esta semana, estos días, sale en tapa una declaración de nuestro presidente diciendo que es el que más detesta al Estado de todos los mortales que hay en el mundo. O sea, juegan a eso y... Es un anarquismo, es un anarcocapitalismo, digamos, devenido, pero este es un anarcocapitalismo que aparte es conservador en las ideas. Es una cosa medio rara, digamos, porque no es libertario, digamos. Desde ya cuando vos te das cuenta que está en contra de todas las libertades, ahora están en contra del tema de la violencia de género, te voy a preguntar de eso después. Inclusive de la paridad de género. Están dispuestos a cambiar la ley de paridad de género para las listas electorales. Una conquista que se hizo en los 90, ¿no? Con diputadas y senadoras del peronismo que dieron esa batalla cuando no tenían ningún viento a favor y sin embargo se lo logró. Y ahora estamos volviendo a claro, porque entienden que a es una época discriminatorio. previa a los Plantean 90. que es discriminatorio que las mujeres tengan digamos, que la Cámara tenga que ser mitad y mitad, las listas igual, porque dicen que sea solo por idoneidad. Claro, lo Así que pasa es. es que parten de una falacia de que hablan de la igualdad ante la ley, que es falso, no existe la igualdad ante la ley. Las mujeres estamos no partimos de un desventaja. mismo punto todos. Exactamente. Así tal cual, eso es exactamente. Bueno, ese es el planteo y esa es la discusión que habrá que dar. Bueno, terminamos con tema de salud ya. Bueno. Porque teníamos más temas y eso y dijimos, no, ya está, cambiemos. Ya está. Porque fue muy dinámica la semana en términos políticos, sobre todo en el Parlamento. Sí. Así que hubo algunas cosas que ameritan tu comentario. Se debatió y se dio aprobación al tema de la ley para regular las apuestas online, que derivan en la ludopatía, en una gran problemática para jóvenes, adolescentes y niños inclusive, y generó un debate interesante, ¿no? Sí, muy interesante que haya salido. Yo no sé cuántos votos habremos conseguido desde este programa, desde este humilde programa de EVA TV. Algunos votos para ludopatía hemos seguro obtenido. Y lo importante fue que conseguimos el quórum primero. Era un tema que ustedes saben, el oficialismo, o sea, los libertarios no querían tratar. El PRO de Mauricio Macri no quería tratar. Evidentemente los lobbies de Angelici con Mauricio Macri hacen que los negocios del casino y los negocios para las campañas políticas de algunas fuerzas políticas sean más importantes que la salud de nuestros chicos. Así que no dieron quórum, no lo dieron. Después bajaron y discutieron cambios en las leyes, en los artículos, pero no querían tratarlo. Si ellos hubieran podido hacerlo, no lo trataban. Inclusive una vez que ya habíamos dado quórum, amenazaron con sacar una votación de lo que se llama pedir que vuelva a comisión, o sea, volver a pararlo. No consiguieron de vuelta la mayoría. Y después, en general, digamos, la votación en general, el PRO se abstuvo. Ahí tenemos cómo fue Ahí están los azules que ven ahí ustedes. Los rojos son en contra, son los libertarios. Los azules son el PRO y algo de radicales que se abstuvieron. Los verdes somos nosotros, los peronistas, y también algunos grupos provinciales. No se obliga a decir, el bloque Independencia acá de Tucumán de Osvaldo Jaldo votó a favor. Votaron también los salteños a favor. El bloque de Pichetto completo, la coalición cívica votaron a favor. Justamente la que llevaba adelante la discusión es la diputada Frade. Ustedes saben que yo con la diputada Frade tengo una relación medio complicada porque es un poco antivacunas. Mónica Frade. Mónica Frade, entonces, pero la estoy convenciendo, creo que la estoy convenciendo. La estás llevando para tu lado de la barricada. La estoy llevando para el lado de la ciencia, así que eso es bueno. Y la verdad que fue primero esto, ¿no? Haber conseguido el quórum cuando el oficialismo no quería, es una cosa que no es menor. Y después haber podido sacar una ley que sea la ley más dura que había, porque la versión que quería plantear el gobierno, los de Macri, y yo creo que los libertarios en realidad acompañaban a este lobby de Angelici, era una ley mucho más blanda. Esta ley nuestra dura es muy dura en el hecho de que los menores no pueden obviamente jugar, pero aparte que va a haber en las plataformas digitales
control biométrico para permitirles o no, se acabó la idea de yo te uso el celular, papá, o yo te uso la tarjeta, mamá. Va a ser mucho más complicado de hacer, la ley intenta en eso. Hay una fuerte restricción al tema publicitario, o sea, no se puede hacer publicidad Así es. ni en camisetas deportivas, ni Eso en la me vía encanta. pública, Eso ni me en la encanta. tele, ni en autos de carrera, en ningún lado, ni influencers, dice tampoco, porque ahora estamos en un nuevo mundo. Vieron cómo los influencers no solamente entran a jugar al fútbol, algunos también pelean, hacen boxeo con Tyson. O sea, Totalmente. hoy los influencers hacen de Hacen todo todo, esto. son Y, todólogos. claro, y si llevan el nombre de alguna marca de apuestas, la gente los ve y los sigue. Así que me parece que es importante desde el punto de vista de salud también el hecho de que esta adicción al juego sea vista como una adicción a las drogas y que tenga la cobertura del sistema de salud argentino a través de la ley de salud mental. Nos parecía importante, eso está, se va a crear una línea para atender estos problemas, pero como lo dijimos también, uno no puede irse con la idea de que bueno, salió la media sanción y supónganse que salga en Senado, pero mientras tanto no formamos psiquiatras porque las universidades no las financiamos, no sostenemos los hospitales psiquiátricos porque los estamos cerrando, como el Bonaparte en Buenos Aires, no tenemos políticas de salud pública y entonces bueno, hacemos una ley, le damos a la salud el rol que debe tener en este tema de adicción, pero si nosotros no encargamos que el Estado se haga cargo de estas cosas, después va a ser difícil que suceda. Es lo mismo decir que el ENACOM, según esta ley, tiene que controlar todos los IP de las casas de apuestas ilegales y cerrarlos. Ahora, mientras tanto, desfinanciamos el ENACOM, Totalmente. cerramos Claro. toda la oficina del ENACOM. Entonces, cuando uno hace una ley como esta, que es una ley muy buena, muy pedida aparte, que va a ir al Senado y seguramente va a ser aprobada y quizás sea vetada, porque ya ha dicho nuestro anarcocapitalista del presidente que tenemos que la quiere vetar, pero supongamos que no la vete, la destrucción del Estado por dentro después impide que vos la puedas llevar a cabo, o sea que no estamos tan contentos. Es que termina siendo una suerte de profecía autocumplida la de Claro. ellos, ¿no? Y Ellos sí. destruyen el Estado y eso les sirve para tener elementos para decir que el Estado es malo, porque Bueno, lo porque están funciona. haciendo, lo están horadando desde adentro, ¿no? El famoso topo que Por va- eso, que va pero como eliminando. no hay mal que dure 100 años, ni pueblo, vamos a decir, no cuerpo, ni pueblo que lo aguante, estas cosas que vamos construyendo, estos acuerdos que vamos construyendo en la política, más allá que después se veten o no, etcétera, van a ir siendo cimiento de nuevas políticas públicas que seguramente llegará el momento, Así es. posiblemente Cuando no sean, volvamos. claro, cuando volvamos a que lo podamos hacer, ¿no? Bueno, nos Por queda... eso no hay que dejar de trabajar. Porque el desánimo que genera esto, el desánimo permanente de que las leyes que logras sacar te las vetan, que no te dan quórum, que no te dejan, que te agreden permanentemente, no nos debe ganar. Nosotros Totalmente. tenemos que seguir con la esperanza, con la alegría y con la idea de poder construir una patria mejor. Hoy no nos toca gobernarla, pero nos va a tocar. Y cuando nos toque, ahí estaremos. Nada se consigue sin alegría, Pablo. Ninguna, absolutamente, nada, sin ningún amor. momento Así ni de revolución, ni de mejora, ni de reforma, nada se consigue con un pueblo triste y decepcionado. Exactamente. Digamos. Y otro tema, me parece, como para ir cerrando ya el programa, que no lo dejemos, es el tema ficha limpia, ¿no? Porque, bueno, se consiguió que no pase tal cual estaba, que era un proyecto de ley netamente persecutorio. No hubo quórum. No hubo quórum. No hubo quórum, lo que llamábamos ley Cristina, porque definitivamente es una ley prácticamente hecha a medida para el Estado, momento procesal que tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De verdad es que nosotros planteábamos que la ficha limpia, lo dije acá la otra vez también creo, podía existir, hay muchos países que la tienen, Argentina podía tener una ley de ficha limpia, pero tenía que ser una ley cuando haya veredicto definitivo, inapelable, ya cuando la situación porque la verdad es que todavía, por ejemplo, en el caso de Cristina, la ley era para ella puede apelar a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema la condena, bueno, está bien, pero mientras no la condene y mientras el juicio siga y esté en situación jurídica, Macri mismo, que tuvo condenado en segunda instancia, fue absuelto por la Corte Suprema. O sea, que Macri no hubiera podido ser candidato según... y Trump... Y Trump Tampoco. Hay una doble vara. Hay una doble vara muy enorme evidente. y hay un objetivo. Y se lo dijo. Mira, no consiguieron quórum. No consiguieron quórum porque gran parte de los libertarios no dieron quórum, ¿no? Sí. Más allá de que muchos asociados a los libertarios tampoco, los libertarios no dieron quórum. 5 libertarios que estuvieron en la sesión del día anterior y que no estaban, y que estaban ahí en el Congreso y no bajaron al recinto. No me refiero al tema de Wesen, que es tucumano y llegó tarde, enfermo. Se comió un llegó. sándwich que le cayó mal. Le cayó mal, pero llegó, sino a otros que nunca llegaron y que nadie hizo
leña sobre los que no llegaron. El pobre Wesen llegó Sí, tarde, sí. llegó Lo enfermo, retorno todo, Valecio injustamente. Exactamente, para mí injustamente. Vamos acá a nuestro voto de Sí. que se cure, que haga dieta y que ande bien. Pero la verdad es que a mí me parece que ni ellos estaban convencidos, los libertarios estaban convencidos y era una cosa más bien del grupo del PRO de vuelta, que se empieza a quedar desdibujado en este tema cuando no encuentra las alianzas suficientes para ser mayoría, ¿no? Así que bueno, me parece que es un tema que pasó, ahí nos quedó también en esa misma sesión una cosa que algún día hablaremos, que es juicio en ausencia, que eso íbamos a Otro acompañar, tema. que yo iba a acompañar, iba a ser bastante discutible, pero me parece que es un tema para otro día. Y por último, estuviste con Cristina. No queríamos dejar de mencionar eso, que me pareció un encuentro muy importante. Sí, ¿se acuerdan que estuvimos charlando la semana pasada del tema de precios de medicamentos, de precios Sí. altos de medicamentos? Y ella, aparte en Rosario, había hablado de esto, de la posibilidad de importar de India medicamentos. Así que nos juntamos en Instituto Patria, el mismo día de la sesión salimos, me fui un ratito ahí y la verdad que estuvimos charlando casi una hora y hablamos de esto, o sea, de medicamento, importación, precio de medicamento, industria argentina. Ustedes saben que, como saben ustedes, el 60% de los medicamentos que tomamos en la Argentina los producimos en la Argentina. Entonces acá hay una industria muy potente también. Entonces hay que ver cómo hacemos para que la industria argentina se regule a precios que podamos pagar, más que importar medicamentos para fundir la industria, porque si no terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Y también ver cómo avanzamos cuando podamos, cuando seamos gobierno, cuando nos llegue la oportunidad, para generar una agencia de evaluación de tecnología médica que sea quien decida qué medicamentos deben o no ser cubiertos por el sistema solidario argentino, cuáles deben ingresar al PMO o no, y que el PMO aparte no sea solo para las obras sociales nacionales y para las prepagas, sino que también sirva para el sector público de salud como idea de qué es lo que se debe cubrir y también para las obras sociales provinciales. Entonces, bueno, todos estos temas charlamos, un poquito de política tucumana. ¿Viene Cristina? Viene Cristina, Qué va bueno. a venir, va a ser seguramente el año que viene, ya estamos terminando el año, pero la vamos a tener a Cristina acá y seguramente, bueno, tendremos un año lleno de actividades Va con a la ser presidenta movido. del PJ porque, en definitiva, las elecciones del año que viene van a marcar un pro-mileísmo o anti-mileísmo y ella seguramente va a llevar la bandera del anti-mileísmo y ahí vamos a estar nosotros acompañando. Totalmente. Bueno, con esta noticia Impresionante. hermosa para los tucumanos y tucumanas, nos despedimos. Llegamos al final, ya cubrimos los temas de este domingo. Así que Invitamos a la gente que sobre el tema VIH o lo que quieran, Sí, dejen los comentarios ahí en la comenten. cajita de conversación del chat. Nosotros lo vamos a estar retomando el programa que viene, así generamos esta interacción, ¿no? Sí, todo sí. lo que quieran expresar, inclusive si quieren criticar, critiquen, no hay drama. también, todo ¿Está? sirve. Y bueno, Si alguno no quiere criticar también, Si quieren elogiar también, no, sí, obviamente. Muestras de amor, aceptamos. obvio, Pero- siempre. Bueno, agradecerles a todos por vernos y por estar ahí detrás de la pantalla de EVA TV y nos reencontramos el domingo que viene. Así es. Chao Pablo, chao Cami.